Mi tío venía a mi cuarto todas las noches. Venía cuando la casa estaba en silencio, cuando mi mamá dormía en el cuarto de al lado, cuando nadie podía escuchar. Abría la puerta despacio, se sentaba en mi cama y me decía que esto era nuestro secreto especial, que si lo contaba algo malo pasaría, que nadie me creería de todos modos. Y tenía razón. Cuando finalmente junté el valor para decírselo a mi mamá, ella me abofeteó y me llamó mentirosa. Me dijo que cómo me atrevía a inventar cosas tan horribles sobre su hermano favorito, sobre el hombre que nos ayudaba económicamente. Y ahí aprendí la lección más cruel. Tu dolor no importa si incomoda a la gente que se supone debe amarte. Esta es mi historia. Una historia real de abuso, de traición, de silencio, pero también de supervivencia, de fuerza, de decidir que el pasado no definiría mi futuro. Hoy soy una anciana y finalmente tengo el valor de contar lo que callé durante décadas. Porque esta historia no es solo mía, es de millones de niñas que fueron tocadas, violadas, destruidas por hombres que debían protegerlas. Y es de todas las que decidimos que no nos quedaríamos rotas para siempre. Mi nombre es Mercedes. Nací en un pueblo pequeño hace muchas décadas. Mi familia era pobre. Mi padre había abandonado a mi madre, dejándola sola con 3 hijos y sin un peso. Vivíamos en una casa de 2 cuartos con piso de tierra. Mi mamá trabajaba lavando ropa ajena desde el amanecer hasta la noche. Mis hermanos mayores, Tomás y Ricardo, trabajaban en el campo desde muy jóvenes. Yo era la más pequeña, la única niña. Se suponía que era la protegida, la mimada, pero en realidad era la más vulnerable. Mi tío Esteban era el hermano mayor de mi mamá. Era soltero, vivía solo en una casa un poco más grande que la nuestra. Tenía trabajo estable como capataz en una hacienda. Era el único de la familia con dinero. Le pagaba el alquiler a mi mamá, nos compraba comida, nos daba ropa. Para mi mamá, Esteban era un santo, el hermano que la salvó de la miseria total, el hombre bueno que no las había abandonado como mi padre. Para mí, era el monstruo que venía en la noche. La primera vez que me tocó, yo estaba jugando sola en el patio. Él llegó de visita, como siempre hacía, trayendo un pollo para la cena. Mi mamá lo recibió con abrazos y agradecimientos. Él me llamó. «Ven, Merceditas», me dijo con esa sonrisa que entonces me parecía amable. «Tengo un dulce para ti». Me llevó detrás de la casa, donde nadie podía vernos. Me dio el dulce, y mientras yo lo comía, metió su mano debajo de mi vestido. Yo me quedé paralizada. No entendía qué estaba pasando. Él me dijo que no hiciera ruido, que esto era normal entre tíos y sobrinas, que era nuestro secreto. Sus dedos me lastimaron. Sentí algo que no tenía nombre en ese entonces. Dolor, confusión, miedo. Cuando terminó me limpió con su pañuelo y me dijo: «Eres muy especial, pero si le cuentas a alguien, tu mamá se enojará contigo, y yo no podré ayudarlas más. ¿Quieres que tu mamá y tus hermanos pasen hambre?». Yo negué con la cabeza, llorando en silencio. Y así empezó mi pesadilla. Durante años, mi tío abusó de mí sistemáticamente. Al principio era solo tocamientos, luego fueron cosas peores, cosas que no debería saber que existían. Me obligaba a tocarlo. Me metía cosas que me hacían sangrar. Yo sangraba mucho. Manchaba mi ropa interior, mis sábanas. Mi mamá lo notó eventualmente. «¿Qué te pasa?», me preguntó revisando mi ropa interior manchada. «Me caí», le dije, porque ¿qué otra cosa podía decir? Pero las manchas seguían apareciendo. Y un día, mi mamá me llevó con la vecina que sabía de hierbas y curaciones. La mujer me revisó y su cara cambió. Miró a mi mamá y le dijo algo en voz baja. Yo vi cómo los ojos de mi mamá se llenaban primero de confusión, luego de horror, finalmente de furia. Llegamos a casa y mi mamá me encerró en el cuarto. Me preguntó quién me había tocado. Yo lloré durante 1 hora sin poder decir nada. Tenía tanto miedo de que me pegara, de que no me creyera, de que me culpara. Pero finalmente, con voz temblorosa, se lo dije: «El tío Esteban». Mi mamá me miró fijamente durante lo que pareció una eternidad. Luego hizo algo que jamás esperé. Me abofeteó con tanta fuerza que caí al piso. «Mentirosa», me gritó. «¿Cómo te atreves a inventar algo así? Esteban es un hombre bueno. Él nos mantiene, él nos ayuda.
Y tú lo acusas de eso porque eres sucia y mentirosa. Siguió gritándome, llamándome cosas horribles. Yo me acurruqué en el piso llorando, sangrando de la boca donde su anillo me había cortado el labio. Y entendí en ese momento que estaba completamente sola, que nadie me salvaría, que tendría que sobrevivir esto sola. Mi tío siguió viniendo a la casa, siguió trayendo dinero y comida, siguió siendo el hermano santo a los ojos de mi mamá y siguió abusando de mí, ahora con más confianza porque sabía que yo no tenía a nadie. Me amenazó después de que mi mamá me llamó mentirosa. Si vuelves a decir algo, me susurró una noche después de violarme, voy a decir que tú me provocaste, que tú eres del diablo y te van a mandar lejos, a un orfanato donde les hacen cosas peores a las niñas malas. Yo le creí, porque ¿qué más podía hacer? El abuso continuó durante años. Mi cuerpo empezó a cambiar eventualmente. Me estaba convirtiendo en mujer y mi tío empezó a perder interés. Venía menos seguido y cuando venía, a veces solo me miraba y se iba. Yo no entendía qué había cambiado hasta años después, cuando comprendí que hombres como él prefieren cuando son más pequeñas, que cuando empiezas a parecer mujer, ya no les sirves. Eventualmente, dejó de tocarme completamente. Se consiguió novia, una mujer joven del pueblo. Se casaron, y yo pensé que finalmente estaba libre, pero el daño ya estaba hecho. Yo era alguien rota. No sabía cómo relacionarme con la gente. Tenía pesadillas todas las noches. Me bañaba 3, 4 veces al día intentando sentirme limpia. Nunca lo lograba. Siempre me sentía sucia, podrida por dentro. Cuando fui creciendo conocí a Joaquín. Era un muchacho que trabajaba en la misma hacienda que mi tío. Era amable conmigo, me sonreía, me decía que era bonita. Yo nunca había escuchado algo así. Para mí, mi cuerpo solo era algo que causaba dolor. Pero Joaquín me miraba diferente. Me trataba con dulzura. Me cortejó durante meses antes de tocarme. Y cuando finalmente lo hizo, con mi consentimiento después de que nos prometimos, fue diferente. No me dolió de la misma manera. No sentí ese terror paralizante. Sentí algo parecido a la normalidad. Nos casamos cuando yo era joven. Demasiado joven probablemente. Pero yo quería escapar de esa casa. Escapar de mi mamá que me miraba con desprecio. Escapar de las visitas de mi tío que aunque ya no me tocaba, todavía me llenaban de pánico cada vez que lo veía. Joaquín era mi salida, mi salvación. Los primeros años de matrimonio fueron difíciles. Yo no sabía cómo ser esposa. No sabía cómo estar con un hombre sin disociarme, sin desconectar mi mente de mi cuerpo como había aprendido a hacer cuando mi tío me violaba. Joaquín era paciente hasta cierto punto, pero eventualmente se frustraba. ¿Qué te pasa?, me preguntaba cuando yo me quedaba rígida durante el sexo. Pareces muerta. Y yo no podía explicarle, porque nunca le había contado sobre mi tío. Tenía demasiado miedo de que me dejara, de que pensara que yo estaba sucia, arruinada. Así que guardaba el secreto y trataba de ser la esposa que él quería. Tuvimos hijos, 5 en total, 3 varones y 2 niñas. Y con cada hija que tuve, sentí un terror nuevo, un miedo visceral de que alguien les hiciera lo que a mí me habían hecho. Las cuidaba obsesivamente. No dejaba que ningún hombre las tocara, ni siquiera inocentemente. No las dejaba quedarse solas con nadie. Joaquín decía que estaba loca, paranoica, y tal vez lo estaba. Pero mis hijas nunca fueron tocadas. Nunca sufrieron lo que yo sufrí. Y eso, por lo menos, fue una victoria. Mi tío Esteban siguió siendo parte de la familia durante décadas. Siguió viniendo a las reuniones, a las navidades, a los cumpleaños. Yo tenía que verlo, tenía que saludarlo, tenía que actuar como si nada hubiera pasado. Él me miraba con esa sonrisa que yo odiaba, esa sonrisa que decía, sé lo que te hice y me salí con la mía. Mi mamá nunca volvió a mencionar lo que yo le había dicho. Actuaba como si esa conversación jamás hubiera existido, como si yo nunca hubiera sangrado, nunca hubiera llorado, nunca le hubiera suplicado que me creyera. Y yo aprendí a vivir con eso. Aprendí a guardar el dolor tan profundo que a veces olvidaba que estaba ahí, pero siempre volvía. En las noches, en las pesadillas, en los momentos en que alguien me tocaba inesperadamente y yo saltaba como si me hubieran quemado. Ahora,
Antes de seguir contándoles cómo finalmente rompí mi silencio, cómo cambié mi vida, cómo pasé de ser una víctima rota a una mujer que decidió sanar, necesito pedirles algo. Sé que esta historia es dura. Sé que muchos están llorando ahora mismo, pero quédense conmigo, porque lo que viene es importante. Es la parte de la superación, de la esperanza. Si esta historia los ha tocado, si conocen a alguien que pasó por algo similar, denle me gusta a este video. Ese botoncito con la manita levantada, tóquenlo. Y si no están suscritos a este canal, háganlo ahora. Es muy sencillo. Busquen el botón negro que dice suscribirse. Está justo debajo del video y tóquenlo. Así no se pierden las historias que subo cada día. Historias reales de dolor, pero también de superación. Porque lo que les voy a contar ahora, sobre cómo finalmente me liberé de ese peso, sobre cómo confronté a mi tío, sobre cómo encontré paz después de décadas de tormento, eso les va a chocar el corazón. Les va a dar esperanza, se los prometo. Los años pasaron y yo seguía cargando ese secreto como una piedra en el pecho. Mis hijos crecieron, se casaron, me dieron nietos. Yo me convertí en abuela, en esa figura que se supone representa sabiduría y paz. Pero por dentro seguía siendo esa niña aterrorizada, escondiéndose en la oscuridad. Joaquín murió cuando yo tenía 50 y tantos. Un infarto repentino mientras trabajaba en el campo. Me quedé viuda, sola en esa casa donde habíamos criado a nuestros hijos. Y con la soledad vino algo inesperado. El tiempo para pensar, para recordar, para finalmente enfrentar lo que había enterrado durante décadas. Las pesadillas empeoraron. Empecé a tener ataques de pánico. Me despertaba en las noches gritando, bañada en sudor, sintiendo las manos de mi tío sobre mí como si todavía estuviera pasando. Mis hijas se preocuparon. Me llevaron al doctor. Me recetaron pastillas para dormir, para la ansiedad. Pero las pastillas no podían curar lo que estaba roto en mi alma. Una de mis hijas, la mayor, se llamaba Rosa. Era psicóloga. Trabajaba con víctimas de violencia. Un día vino a visitarme y me encontró en el piso de la cocina, llorando sin control después de una pesadilla particularmente horrible. Me abrazó, me meció como yo la había mecido a ella cuando era bebé. Mamá, me dijo con voz suave, algo te está comiendo por dentro, algo que has guardado durante mucho tiempo, y si no lo sacas, te va a matar. Yo la miré a través de las lágrimas, y en ese momento, después de más de 50 años de silencio, decidí que ya era suficiente. Ya había cargado ese peso por demasiado tiempo. Ya me había destruido suficiente. Le conté todo, cada detalle horrible, cada noche que mi tío venía a mi cuarto, cada vez que sangraba, cada vez que le supliqué a mi mamá que me creyera y ella me llamó mentirosa. Rosa lloró conmigo. Me abrazó tan fuerte que sentí que finalmente alguien me estaba sosteniendo, impidiendo que me cayera en el abismo donde había estado tambaleándome toda mi vida. Mamá, me dijo cuando ambas pudimos hablar de nuevo, necesitas confrontarlo, necesitas decirle a la familia lo que te hizo, necesitas quitarte ese secreto de encima porque no es tu vergüenza, es la de él. Yo negué con la cabeza aterrorizada. No puedo. Tu abuela, mis hermanos, todos lo quieren. Nadie me va a creer ahora, tantos años después. Van a pensar que estoy loca, que estoy inventando cosas. Pero Rosa insistió. Entonces hazlo solo por ti, no por ellos. Dile a él lo que te hizo. Mírale a la cara y dile que no te destruyó, que sobreviviste. Esas palabras se quedaron conmigo durante semanas. Que sobreviviste. Porque sí había sobrevivido, ¿verdad? Había criado 5 hijos. Había sido esposa durante décadas. Había trabajado, había amado, había vivido. Rota, sí, dañada absolutamente, pero viva. Y de repente sentí algo que no había sentido en toda mi vida. Rabia. No tristeza, no miedo. Rabia pura y ardiente. Rabia contra ese hombre que me robó mi infancia. Rabia contra mi mamá, que eligió protegerlo a él en lugar de a mí. Rabia contra todos los que sabían, los que sospechaban, y nunca dijeron nada. Mi tío Esteban tenía más de 80 años para entonces. Seguía vivo, viviendo solo en su casa. Después de que su esposa muriera, mis hermanos lo visitaban regularmente, le llevaban comida, se aseguraban de que estuviera bien. El pobre tío Esteban, decían, tan solo en su vejez,
Un día tomé una decisión. Le dije a Rosa que me acompañara. Fuimos a su casa. Toqué la puerta con manos temblorosas. Él abrió, viejo, encorvado, con bastón. Me miró sorprendido. «Merceditas», dijo con esa voz, que ya no era fuerte pero que todavía me hacía estremecer. «¡Qué sorpresa! Pasa, pasa». Entré con Rosa detrás de mí. Me senté frente a él en su sala llena de fotos familiares. Fotos donde él aparecía sonriendo, el tío querido, el hermano bueno. Y lo miré directamente a los ojos por primera vez en décadas, sin bajar la mirada. «Vine a decirte algo». Empecé con voz que temblaba pero que se hacía más fuerte con cada palabra. «Vine a decirte que sé lo que me hiciste, que nunca lo olvidé, que me destruiste de maneras que probablemente nunca entenderás. Me violaste durante años, me sangraste, me rompiste, y cuando le dije a mi mamá, me llamó mentirosa, y tú seguiste haciéndolo sabiendo que nadie me protegería». Él se puso pálido. Intentó interrumpir, pero yo alcé la mano. «No, tú no hablas. Por una vez en tu miserable vida, te vas a quedar callado y me vas a escuchar. Durante más de 50 años guardé tu secreto, cargué tu vergüenza. Me sentí sucia, rota, indigna de amor. Tuve pesadillas donde tus manos todavía me tocaban. Me bañaba hasta sangrar intentando limpiarme de ti. Y todo ese tiempo tú viviste tranquilo, respetado, querido por la familia. Mientras yo moría por dentro cada día, las lágrimas corrían por mi cara, pero mi voz no flaqueaba. Vine a decirte que ya no cargaré tu secreto, que se lo voy a contar a todos, a mis hermanos, a mis hijos, a toda la familia. Van a saber qué tipo de monstruo eres. Y vine a decirte algo más importante, que no ganaste. Crees que sí, porque te saliste con la tuya, porque nunca fuiste castigado. Pero yo sobreviví. Me casé, tuve hijos, tengo nietos que me aman. Construí una vida a pesar de lo que me hiciste. Y tú vas a morir solo, sabiendo que finalmente alguien te miró a la cara y te dijo la verdad. Esteban intentó hablar, intentó negar, pero las palabras se le atoraban. Finalmente dijo lo que todos los abusadores dicen cuando son confrontados. Eras una niña muy cariñosa. Tú venías a mí. Tú me provocabas. Rosa se levantó furiosa, pero yo le hice una seña de que se quedara quieta. Me levanté, me acerqué a ese hombre viejo y patético y le dije con una calma helada: yo era una niña, tú eras el adulto, y eso es lo único que importa. Salimos de esa casa y yo me sentí diferente, más ligera, como si finalmente, después de más de medio siglo, hubiera dejado algo pesado en esa sala. Rosa me abrazó en la calle. «Estoy tan orgullosa de ti, mamá», me dijo llorando. Y yo me di cuenta de que yo también estaba orgullosa de mí, por primera vez en mi vida. Cumplí mi palabra. Le conté a mi familia lo que mi tío me había hecho. Convoqué una reunión con mis hermanos, con mis hijos ya adultos, con algunos primos. Y en esa sala, llena de gente que me conocía desde siempre, les conté mi historia completa. Algunos lloraron, algunos se enojaron, y algunos, los peores, dijeron que por qué sacaba eso ahora, tantos años después, que por qué no lo había dicho en su momento, como si hubiera tenido opción, como si alguien me hubiera creído. Mi hermano Tomás, el mayor, me sorprendió. Se levantó con lágrimas en los ojos y dijo: «Yo sabía». Se le quebró la voz. «Yo sabía que algo estaba pasando. Te veía diferente, asustada, y una noche lo vi salir de tu cuarto, pero era un niño, tenía miedo, y no supe qué hacer. He cargado esa culpa toda mi vida». Nos abrazamos y lloramos juntos. No todos me creyeron. Mi mamá, que para entonces era una anciana de más de 90 años, negó todo hasta el día de su muerte. «Eres una mentirosa», me dijo cuando fui a confrontarla. «Siempre fuiste una mentirosa». Y yo finalmente hice las paces con el hecho de que ella nunca me daría la validación que necesitaba, que había elegido a su hermano sobre su hija y viviría y moriría con esa decisión. Mi tío Esteban murió 6 meses después de mi confrontación. Un derrame cerebral. No fui a su funeral. Mis hijos tampoco. Rosa publicó mi historia, con mi permiso, en un artículo sobre abuso infantil y el silencio que lo protege. Cientos de mujeres escribieron contando historias similares. Tíos, padres,
abuelos, primos que las habían violado, madres que no les creyeron, familias que eligieron el secreto sobre la justicia, y yo me di cuenta de que mi historia no era única, era la historia de millones, y eso de una manera extraña me dio paz. Empecé terapia. A los 60 y tantos años, finalmente busqué ayuda profesional. Mi terapeuta, una mujer sabia, me ayudó a entender que lo que me pasó no fue mi culpa, que yo había hecho lo mejor que pude para sobrevivir, que el hecho de que hubiera construido una vida, criado hijos, amado a pesar del trauma, era testimonio de una fuerza increíble. Eres una sobreviviente, me dijo. Y finalmente, después de tantos años, empecé a creerlo. Empecé a hacer trabajo voluntario con organizaciones que ayudan a víctimas de abuso sexual infantil. Hablaba en escuelas, en grupos de apoyo. Contaba mi historia una y otra vez, y cada vez que la contaba, perdía un poco más de poder sobre mí. Se convertía en algo que me pasó, no en algo que me definía. Vi a niñas y mujeres llorar al escucharme. Yo también, me decían. A mí también me pasó. Y nos abrazábamos. Un club que nadie quiere pertenecer, pero que existe de todos modos. Detente un momento. Si esta historia ya te ha movido por dentro, imagina lo que viene después. Suscríbete ahora. Es solo un instante, pero marca la diferencia entre quedarte afuera o seguir recibiendo verdades que pocas se atreven a contar. Hazlo ya y comenta. Ya estoy suscrita. Así sé que estás aquí, que quieres escuchar lo que muchas callaron por años y que estás lista para lo que viene. Aprendí algo fundamental en mi proceso de sanación. El perdón no es para el abusador, es para ti. Y yo no perdoné a mi tío. Nunca lo hice. Él murió sin mi perdón y eso está bien. Pero me perdoné a mí misma. Me perdoné por no haber podido defenderme cuando era pequeña. Me perdoné por haber guardado el secreto tantos años. Me perdoné por las veces que fui una madre ausente emocionalmente porque estaba lidiando con mi propio trauma. Me perdoné por todas las formas en que el abuso me hizo lastimar inadvertidamente a las personas que amaba. Y ese perdón hacia mí misma fue más poderoso que cualquier perdón que pudiera haberle dado a él. Mis nietos crecieron escuchando partes de mi historia, adaptadas a sus edades. Quería que supieran que si alguien los tocaba de manera inapropiada, podían decírmelo, que yo sí les creería, que yo los protegería de la manera que nadie me protegió a mí, y funcionó. Una de mis nietas, cuando tenía 8 años, me contó que un vecino la había tocado. Esta vez la respuesta fue diferente. Esta vez llamamos a la policía. Esta vez el hombre fue arrestado. Esta vez la niña fue creída, protegida, llevada a terapia inmediatamente. Esta vez rompimos el ciclo. Y cuando vi a mi nieta años después, convertida en una joven segura de sí misma, que no cargaba el peso del secreto, que no se sentía sucia o avergonzada porque habíamos actuado rápido y correctamente, supe que todo mi dolor había servido para algo. Había roto la maldición generacional del silencio. Hoy tengo más de 70 años. Mi cabello es completamente blanco. Mis manos están arrugadas y manchadas por el tiempo. Mi cuerpo está cansado, marcado por décadas de trabajo duro y de cargar trauma. Pero mi espíritu está más ligero de lo que ha estado en toda mi vida. Las pesadillas todavía vienen a veces, pero son menos frecuentes. Y cuando vienen sé cómo manejarlas. Tengo herramientas, tengo apoyo, tengo una comunidad de sobrevivientes que entienden. Ya no estoy sola en mi dolor. He aprendido que sanar no significa olvidar. No significa que el abuso nunca sucedió o que no dejó cicatrices. Significa aprender a vivir con las cicatrices sin dejar que definan cada aspecto de tu existencia. Significa tomar el poder de regreso. Significa decidir que tu historia no termina con lo que te hicieron, sino con lo que hiciste después. Escribí un libro. Con la ayuda de Rosa, documenté mi historia completa, desde el primer abuso hasta mi confrontación con mi tío, hasta mi sanación. Lo publicamos de manera independiente. No se volvió un bestseller ni nada por el estilo, pero llegó a las manos correctas. Recibí cartas de mujeres de todo el país. Algunas tenían 80 años y nunca le habían contado a nadie lo que les pasó. Otras eran jóvenes, apenas procesando su propio abuso. Todas me agradecían por hablar, por romper el silencio,
por mostrarles que era posible sobrevivir y hasta prosperar después del trauma más oscuro. Una mujer me escribió: tengo 65 años y pensé que era demasiado tarde para sanar. Tu historia me mostró que nunca es demasiado tarde. Esa carta la tengo enmarcada en mi sala. Me recuerda por qué fue importante hablar. Mi mamá murió sin reconciliarse conmigo. Eso fue doloroso, de una manera diferente, porque una parte de mí, incluso después de todo, quería que en su lecho de muerte me mirara y dijera: te creo, lo siento, pero no pasó. Murió aferrada a su narrativa de que yo era la mentirosa y su hermano era el santo. Y tuve que hacer las paces con eso. Tuve que aceptar que algunas personas prefieren vivir en la negación que enfrentar verdades incómodas, que algunas madres fallan a sus hijas de maneras imperdonables, y que eso no dice nada sobre mi valor como persona, solo sobre las limitaciones de ella. Lloré su muerte, pero no por la madre que perdí, sino por la madre que nunca tuve. Lloré la relación que pudo haber existido si ella hubiera sido lo suficientemente valiente para creerme. Mis hijos me dicen que soy una inspiración, que mi fortaleza los asombra, pero yo no me siento particularmente fuerte. Me siento como alguien que simplemente se negó a morir, que se levantó cada mañana a pesar de querer quedarse en la cama, que puso un pie delante del otro cuando cada paso dolía, que eligió vivir en lugar de simplemente existir. Si eso es fortaleza, entonces sí, soy fuerte. Pero no me sentí fuerte durante la mayoría de mi vida. Me sentí rota. Y está bien sentirse roto. Está bien admitir que el trauma te dañó. La sanación no se trata de pretender que estás bien cuando no lo estás. Se trata de reconocer el daño y decidir trabajar con él de todos modos. He perdonado a mi mamá también, eventualmente. No porque se lo mereciera, sino porque cargar ese resentimiento era como beber veneno esperando que ella muriera. Ella ya estaba muerta de todos modos. El resentimiento solo me estaba envenenando a mí, así que lo solté, lo dejé ir. Y con eso vino una libertad que no sabía que era posible. La libertad de no estar definida por lo que me hicieron o por lo que no me dieron. La libertad de ser simplemente Mercedes, una mujer compleja, con una historia dolorosa, pero también con amor, con hijos que adoro, con nietos que me llenan de alegría, con un propósito que encontré en ayudar a otras. Una mujer completa, no a pesar de mi trauma, sino incluyéndolo como parte de mi historia, pero no como el final de ella. Hoy vivo sola en una casa pequeña. Mis hijos vienen a visitarme regularmente. Mis nietos me llenan la casa de ruido y risas los fines de semana. Sigo haciendo trabajo voluntario con sobrevivientes de abuso. Sigo contando mi historia cuando me lo piden. Y sigo sanando, porque la sanación no es un destino, sino un proceso continuo. Algunos días son más difíciles que otros. Algunos días el peso del pasado todavía me aplasta, pero esos días son cada vez menos. Y cuando vienen, tengo una red de apoyo que me sostiene. Tengo herramientas que aprendí en terapia. Tengo una comprensión profunda de que los malos días no significan que no estoy sanando, solo significan que soy humana. Si hay algo que quiero que saquen de mi historia, es esto. Nunca es demasiado tarde para hablar. Nunca es demasiado tarde para buscar ayuda. Nunca es demasiado tarde para sanar. Yo empecé mi verdadero proceso de sanación a los 60 y tantos años. 60 años después de que el abuso comenzara. Y aún así encontré paz. Aún así reconstruí mi vida. Aún así me convertí en algo más que una víctima. Me convertí en una sobreviviente. Y luego, en algo aún más poderoso, me convertí en una próspera. Alguien que no solo sobrevivió, sino que encontró alegría, propósito, amor al otro lado del trauma. Y si yo pude hacerlo, después de todo lo que pasé, después de todo el tiempo que callé, entonces cualquiera puede. No será fácil. Será el trabajo más duro de tu vida, pero valdrá la pena. Porque del otro lado del silencio está la libertad. Y del otro lado del secreto está la paz. A las mujeres, hombres, niños que están sufriendo abuso ahora mismo, habla. Aunque te llame mentiroso la primera persona, habla con la segunda y con la tercera. Sigue hablando hasta que alguien te escuche, porque alguien lo hará. Y a las madres, padres, familiares, cuando un niño te cuenta algo así, créele, siempre créele,
porque el daño de no ser creído es casi tan devastador como el abuso mismo. Yo soy prueba viviente de eso, y a las sobrevivientes adultas que están leyendo esto con lágrimas en los ojos, porque reconocen su propia historia en la mía, no estás sola. Nunca estuviste sola. Somos millones, y juntas somos fuertes. Juntas rompemos el silencio. Juntas sanamos. Mi vida no terminó cuando mi tío abusó de mí. No terminó cuando mi mamá no me creyó. No terminó en ninguno de los momentos oscuros que pensé que me destruirían. Mi vida continuó y encontró luz, y encontró propósito, y encontró alegría, no a pesar del dolor, sino a través de él. Decidí cambiar. Decidí que mi historia no terminaría en la oscuridad. Y hoy, como anciana que ha vivido una vida larga y complicada, puedo decir con honestidad, valió la pena seguir viviendo. Valió la pena hacer el trabajo de sanar. Valió la pena romper el silencio, porque del otro lado de todo ese dolor me encontré a mí misma, y resultó que yo valía la pena ser encontrada. Si llegaron hasta aquí, si escucharon toda mi historia sin juzgar, gracias. Gracias por darle espacio a mi dolor, a mi sanación, a mi verdad. Si esta historia los tocó, si conocen a alguien que necesita escucharla, denle me gusta a este video. Ese botoncito con la manita levantada, tóquenlo ahora. Y si no están suscritos, háganlo en este momento. Busquen el botón negro que dice suscribirse, está justo debajo del video, y denle clic. Así no se pierden las historias que subo todos los días. Historias reales de dolor, pero también de esperanza y superación. Comenten si esta historia resonó con ustedes, si han pasado por algo similar, si necesitan palabras de aliento. Yo leo todos los comentarios y respondo cuando puedo. Este canal es un espacio seguro para compartir, para sanar, para saber que no están solos. Los espero mañana con otra historia que los va a conmover, porque la vida está llena de dolor, sí, pero también está llena de resiliencia, de fuerza, de personas que se niegan a ser definidas por lo peor que les pasó. Gracias por escuchar a una anciana que finalmente encontró su voz, que rompió el silencio, que decidió vivir en lugar de solo existir, y que hoy, después de todo, puede decir, estoy en paz. Y si yo pude encontrar paz después de todo eso, ustedes también pueden. Nunca pierdan la esperanza. La sanación es posible. La vida después del trauma es posible y vale la pena. Se los prometo.